ver si nos alcanza el tiempo para caracterizar a la gente que vive dentro de la chimba. Ya vamos a caracterizar en el fondo a los sujetos populares de la chimba, que es algo que ya hemos venido haciendo, lo hicimos en la actividad anterior, y por lo mismo vamos a retomar parte de lo que se abordó la actividad anterior para hacer como el cierre de lo que es como propiamente la chimba para el periodo colonial, y luego vamos a pasar a caracterizar a los sujetos populares urbanos de la chimba, porque son a través de ellos con quienes vamos a dar como una cierta como continuidad entre el proceso colonial, independencia y ya lo que es la conformación de la república propiamente. ¿Ya? Aquí voy a sacar esto, ya. Entonces, recuerden que estamos abordando lo que es la chimba durante el periodo colonial, que es entre el siglo XVI y el siglo XIX, ¿ya? Es decir, desde 1541, que es cuando llega Pedro de Valdivia a Chile, hasta 1810, que ya es el inicio del proceso de la independencia. Por lo tanto, bueno, lo primero que pudimos trabajar a través del video fue dónde se emplazaba la chimba, ¿ya? Y también fue algo que abordamos en la introducción de este contenido. Y bueno, como aparecía en el video, que era al otro lado del río Mapocho, y es donde, es decir, en el sector norte, en particular en el actual Bellavista. Algo súper importante es que eh, no se los había mencionado, pero o sea, ya, si bien la chimba se va a posicionar aquí en el sector norte, mucha de la actividad comercial, que es de la cual hablaba Gabriel Salazar en el texto que yo les puse, se desarrollaba en este sector. Había muchísimo comercio, hay mucho como desarrollo económico, y es porque muchas, por ejemplo, de esas actividades requerían como de un curso de agua como permanente para ir botando los desechos. Y por eso, por ejemplo, las pescaderías, las carnicerías se localizaban, o las verdulerías también se localizaban al lado del río Mapocho, porque ahí es donde tiraban los desechos. Entonces, por eso tampoco es azaroso que La Vega esté situado al lado del río Mapocho, ¿ya? Porque viene de esta época y con la intención, es una ordenanza que da Felipe II, si no me equivoco, de situar toda actividad económica al lado de cursos de agua permanente. Entonces, por eso que se decide que todas las actividades comerciales pasen, bueno, evidentemente no van a pasar hacia el sector sur como del río Mapocho, sino que van a ir al sector norte donde están los sectores populares, ¿ya? Entonces, eso es como primer dato importante. Eh, bueno, ¿cómo era la chimba durante la colonia? Y esto también lo vimos a través del video y recogí como todo lo que ustedes pusieron en la actividad. Eh, y el sector, bueno, el que, o lo que llamó como la atención de todos ustedes fue el hecho de que fuera como un sector rural, eh, y que estaba como caracterizado eh, por ser insalubre, por ser como foco de enfermedad, por ser también un entorno donde se desarrolla el comercio y además un punto de festividad. En cuanto a la enfermedad, que es una de las cosas que más se destaca, es lo primero como que se visualiza en el video que vimos la clase anterior, es una enfermedad como de dos dimensiones, que era lo que yo les mencionaba, o sea, una dimensión social que está dado por, no, partamos por lo biológico, una enfermedad como biológica, es decir, debido como a como a la insalubridad que se estaba dando en el sector, eh, debido, claro, a la insalubridad, como a los focos de insalubridad, por lo tanto es espacio como propicio para el surgimiento de enfermedades de todo tipo. Y además hablamos de enfermedades sociales porque ya vamos a pasar quizás o sea, cuando abordemos como ya la época de la República, pero se van a hablar de que hay ciertos comportamientos que incluso pueden ser contagiables, como puede ser la delincuencia, el alcoholismo, eh, eh, y otros más, la prostitución, por ejemplo, y que también se deben extirpar al igual y se deben generar como tratamientos al igual que se hace como con una enfermedad biológica, ¿ya? Eh, y eso también aparecía en el video.
Por otro lado, también se habla de como que los protagonistas de este video también iban hacia la chingana, que era como este espacio de festividad marcadamente masculino, atendido por mujeres, y que son como establecimientos como pseudo clandestinos, donde se consume mucho alcohol y además se genera como espacios de sociabilidad. Y finalmente hay como la chimba se caracteriza como un lugar también de comercio. Algo que me parece súper importante de resaltar es que quienes dan a conocer como estas características o las resaltan son personajes actuales que en el fondo son este historiador junto con Pancho Melo, son personas que desde la actualidad viajan al pasado, esa es como la dinámica del video, de la serie, y por lo tanto todos los juicios que ellos emiten son a partir de los lentes que de una persona contemporánea hace con respecto a ese mundo, ¿ya? Entonces es súper importante que el primer sesgo que tiene esta interpretación que nos dio el video es que está dado por personas que actualmente miran, digo actualmente porque tienen toda, o sea, Pancho Melo y ese historiador seguramente tienen todas las garantías para vivir con todas las comodidades que se pueden dar. Entonces, bajo esos parámetros de cómo se vive bien, viajan al pasado y juzgan, porque eso es lo que hacen, con su escala de valores, juzgan las formas de vivir de la chimba y los sectores populares. Por lo tanto, son ellos quienes a mí algo que me llamó mucho la atención es que Pancho Melo lo primero que hace es como sentir quizás hasta un poco de asco como por la poca higiene que había como en la chimba, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, como tener en claro eso. Luego había una pregunta asociada a las ordenanzas que había hecho el corregidor Sañarto, que era esta especie de alcalde policía, y que lo importante de todo esto es que él quería hacer dos cosas, que estos dos aspectos son fundamentales y van a atravesar prácticamente todo el siglo XX, que es la idea de modernizar y disciplinar a los sectores populares, ¿ya? Lo quiere modernizar y ahí salía en el video que era partir, por ejemplo, con este puente, el puente Calicanto, que era como el símbolo para la época colonial de modernización, y además los quería disciplinar con una serie de ordenanzas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, era el que no te podías vestir de acuerdo a tu clase, o sea, con vestuario que no correspondiera a tu clase social, eh, que no podías vender o dedicarte como a trabajar después del Ave María y cosas así. Por lo tanto, el disciplinar quiere decir que quiere ordenar a la sociedad de la época, ¿ya? Eh, entonces eso es lo que el corregidor Sañartus quiere establecer y, eh, y esto es súper importante porque él, como lo que nos muestra el video, es que él representa muy bien esta mirada moderna eh, de cómo desarrollar o cómo administrar en el fondo una ciudad, ¿ya? Y se va a dar la primera como gran dicotomía entre lo que es civilización y barbarie, que va a ser también una contradicción, por así decirlo, que lo vamos a ver también, bueno, durante todo el siglo XIX y parte importante en siglo XX también, ¿ya? Donde la civilización va a corresponder al espacio urbano, que va a ser entonces Santiago, mientras que la barbarie va a ser el espacio rural y por lo tanto va a estar en estos momentos localizado en la chimba. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, Miss. ¿No? Ya. No. Sigamos entonces. Esto en realidad es como el resumen, así que por lo tanto no debiese generarles mayor como dificultad. Bueno, ¿quiénes habitaban la chimba durante el periodo colonial? Esto también lo abordamos en la actividad y ustedes apuntaban a dos como términos con los cuales los historiadores en el fondo agrupaban a estas personas. Por una parte se le llama vagabundaje y por otro chusma, ¿ya? De hecho, es súper importante que rescatemos el término chusma porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado cuando vimos a Arturo Alessandri Palma, él, que era
tenía ciertos como elementos populistas, él le habla a la gente y le llama mi chusma querida, ¿ya? Entonces, es un término que está súper arraigado en las clases populares, ¿ya? Y él, viniendo de la oligarquía, lo que hace es como con su discurso tratar de hablarle a todo el pueblo, ¿ya? Entonces es un término que se va a ocupar muchísimo en la época, hablar de la chusma, que hoy día quizás está súper mal visto como hablarle a alguien así, es como poca cosa, pero en esa época es como hablarle al pueblo, es como usar ese término, ¿ya? Eh, ¿Y quién es este grupo llamado vagabundaje o chusma? Son estos, como ustedes bien lo mencionaron, como los menos privilegiados y que se encontraban como al margen, lo que era difícil de disciplinar, ¿ya? E incluso uno de los textos hablaba que era como hasta imposible como llevar la cuenta de cuántos son, como súper complicado ese aspecto. Y bueno, en concreto, ¿quiénes eran? Los plebeyos, mestizos, ladrones, negros, horros o campesinos. Si se dan cuenta, es una heterogeneidad de personas que en el fondo, y de hecho incluso decían que hasta los españoles, los peninsulares, frecuentaban como el sector de la chimba. Y yo también se los mencioné, o sea, la chingana va a ser un espacio de encuentro preferentemente masculino que no solo va a convocar a los sectores populares, sino que también a los criollos, a los peninsulares, a, a toda esta aristocracia y naciente oligarquía chilena se va a congregar en la chingana, ¿ya? Eh, Eso. Entonces, bueno, aquí hay un dibujo más o menos como de la festividad, porque eh, eso es súper importante de mencionar, que la chimba se destaca muchísimo y es un espacio de encuentro no solo del comercio, sino también, como hablaba Gabriel Salazar, como de una cultura carnavalesca, ¿ya? Y donde como que se va a mezclar de alguna manera el comercio con una forma, con la festividad y va a desarrollar como una forma muy particular de vivir. Eh, sí, eso, como sí, una forma como muy, muy singular de habitar. Entonces, hoy día lo que yo quiero hacer es como iniciar de alguna forma como una introducción sobre estos sujetos, caracterizarlos y a ver si logramos al final como dar un cierre sobre la importancia que tiene como hablar de quienes habitan estos sectores. Y para ello voy a usar un término que se llama, o sea, para hablar de los sujetos populares que llegan a la chimba, que llegan a sentarse en la chimba, a vivir allá y le dan por lo tanto un carácter muy particular, por lo menos hasta el siglo XIX, vamos a hablar de un proceso de campesinización y descampesinización, ¿ya? Que en el fondo es eh, cómo los sujetos populares primero se constituyen como sujetos de campo. Luego pasan por un proceso en el cual de migración, donde se van del campo a la ciudad y en la ciudad de alguna manera se proletarizan, ¿ya? Pasan a formar parte de o bien actividades artesanales o derechamente de la incipiente industria que se va a dar en la época y por lo tanto se van una pseudo proletarización, ¿ya? Eh, Esta es una propuesta yo particularmente la leí de Gabriel Salazar, entonces de ahí es donde me agarro. Mario Garcés también aborda como esta forma, y es en el fondo una visión que propone la historia social, ya no es algo como propio. El proceso de campesinización está dado entre 1650 y 1850, que en el fondo está dado por la figura de la hacienda, ¿ya? Es cuando la producción agropecuaria va en auge, eh, y se desarrolla en este tipo como de vivienda, por así decirlo, que es la hacienda, que es esta unidad territorial que está dado es particular del centro sur de Chile, ¿ya? Eh, y que evidentemente es de grandes extensiones, ¿quiénes son dueños de ellos? Bueno, los hacendados, personas de la aristocracia,
y que hay una serie de actividades que se van a dar dentro de esa hacienda. ¿Quiénes son las fuerzas, o quiénes, sí, la fuerza laboral, quienes trabajan dentro de la hacienda y la hacen rentable? Bueno, aquí como bien aparece en el Power, son los inquilinos, los labradores y los peones. Esas también son categorías que los saqué de Gabriel Salazar y que ya voy a explicar. Eh, bueno, también como bien aparece acá, luego de 1680 hay un auge importantísimo de la agricultura eh, a propósito de un terremoto que hay en Lima y luego porque se descubren más adelante minas de oro en Australia y California, y eso va a dar un auge pero súper potente a lo que es especialmente eh, como el cultivo de trigo, ¿ya? Entonces va a ser súper importante y la hacienda va a ser como la unidad económica que va a ir generando esta producción, ¿ya? Entonces, ¿y para qué? Bueno, para poder exportar el cereal, pues evidentemente. En esta época también no solo es el cereal, no solo es el trigo, también la plata van a ser como los dos elementos económicos como súper predominantes como de la economía chilena. Bueno, lo importante para que se hagan una idea como de la hacienda, no sé si ustedes vieron El Señor de la Querencia, pero ahí como que se retrata muy bien los modos de vida que habían en esta época, ¿ya? Y que la hacienda, ¿por qué también la menciono? Porque es una forma de vida que más o menos permanece un tanto inalterable hasta lo que es o sea, la reforma agraria. Eso lo vimos el año pasado y si se acuerdan, eso es como a mediados del siglo XX. Esta forma de vida con esta división del trabajo, más o menos, como les explico, pasa, o sea, queda inalterable hasta esa época. Entonces se decía que, de hecho, como que uno de los problemas en Chile durante todo o parte importante del siglo XX es que el campo se encuentra demasiado atrasado y no ha llegado eh, como la industrialización, por así decirlo, a este tipo como de economía. Si se fijan, acá hay distintas como actividades económicas. Miren, por ejemplo, aquí está la iglesia, acá están sembrando, acá hay trigo, acá hay árboles frutales y también se daban como plantaciones forestales. Aquí había una producción como pseudo artesanal, aquí está el ganado, acá igual, estas son chacras ya de ganado. Acá también hay como producción artesanal. Esta es la casa aquí vivía el hacendado, el dueño de la hacienda, y probablemente su mayordomo, que el mayordomo es quien eh, dirige finalmente esto. Y acá están las viviendas de los inquilinos. Que eran estas personas que vivían de manera permanente al interior de la hacienda. Eh, ¿Qué otra cosa es importante mencionar acá? Bueno, como que está muy bien distribuido de alguna forma. Estos son hectáreas gigantescas, gigantescas que se dan en todo lo que es la zona central. Ya pensemos como desde la quinta región, un poco de la cuarta, hasta por lo menos la octava región. Hasta el Biobío, porque en realidad después bajo el río Biobío, recuerden que para esta época estaba el Gualmapu, estaban los mapuches, y por lo tanto, eh, con mucho, o de manera muy dolorosa, resistieron a la expansión de esas formas de vida. Ya, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Me siguen como Si yo le sigo el hilo. Ya, súper, Estamos súper. ya, genial. Entonces, ay, perdón. Ya, entonces, ¿qué características va a tener como esta ay, me cuesta decirlo, campesinización? Por una parte, es que este no se ve nada. Ya, filo. Eh, la campesinización va a partir con este proceso. Los primeros en trabajar la tierra cuando llegan los españoles son los indígenas, ¿ya? A través del sistema de encomienda, ¿ya? Que era en el fondo este trabajo de pseudoesclavitud, en el cual estaban obligados los indígenas a trabajar en la tierra para el desarrollo agrícola y por lo tanto para que los españoles pudiesen como sacar recurso económico de la tierra.
recuerden que, bueno, evidentemente el indígena junto con el español van generando este nuevo como sujeto social que es el mestizo, eh, que es la mezcla entre, o son los hijos en el fondo de españoles con indígenas, ¿ya? Entonces, evidentemente, y recuerden que debido también al impacto que genera en términos poblacional la llegada de los españoles por la seguidilla como de enfermedades que reciben los indígenas y que los debilita muchísimo, y hablo de los indígenas que estaban aquí en el centro de Santiago, ay, que soy centralista yo para hablar, de Chile. Me da con que Santiago es Chile. Perdón para todos los que... Yo no debería hablar así, pero estoy muy arraigado que todo gira en torno a Santiago. Ya. Entonces, estoy hablando como del centro de Chile. Eh, y ya. Y además, bueno, por la serie como de conflictos bélicos que en el fondo hay, la población indígena disminuye muchísimo y lo que empieza a predominar es esta población mestiza. Entonces, este proceso de campesinización, como que su origen está dado en estos asentamientos permanentes de indígenas, ya que está dado por la encomienda. También, bueno, esto evoluciona de alguna manera a estos mestizos y colonos pobres. Eh, También van a estar los que son los arranchamientos en tierras vacantes, municipales o suburbanas, que en el fondo es tomarse tierras y asentarse ahí mismo, y también la fragmentación de los latifundos y medianas propiedades. Eh, ¿Por qué hablo de esto? Hay diferentes formas de ser campesino en esta época o de conformarse como campesino. Todo el origen de este campesino es finalmente entonces el indígena, que es el indígena encomendero, no, encomendado, ¿ya? Eh, y existe por una parte el campesino que se va a establecer de manera permanente en la hacienda, ¿ya? Que está dado por estos dos primeros y se va a llamar inquilino, ¿ya? Es un campesino mestizo que no le va a quedar de otra que asentarse, eh, que para poder sobrevivir junto con su familia es establecer un pseudo acuerdo con el hacendado y que él le otorgue un pedazo de tierra para que se pueda quedar, por lo tanto, y bueno, le va a entregar tierra, le va a entregar un huertito, le va a entregar una casa, para que pueda estar él y su familia, y a cambio este inquilino va a tener que trabajarle eh, todo lo que requiera y para todas las necesidades que tenga este hacendado, ¿ya? Eh, Tanto él como su familia, todos trabajan para el hacendado. Entonces hay una especie de relación de vasallaje entre lo que es el hacendado y los inquilinos. Ellos entonces, por lo tanto, van a vivir de manera permanente en la hacienda. Luego van a estar los labradores, que van a ser campesinos, probablemente quizás, por ejemplo, inquilinos, pero que van a encontrar, por ejemplo, tierras que no están, que al parecer como que no tienen propietario, y van a ir y se las van a tomar y se van a sentar ahí y van a declarar como de su propia, o sea, como, ay, su propia propiedad suena como redundante, pero van a decir que ese terreno es de ellos, ¿ya? Y por lo tanto van a generar unas huertas, probablemente van a empezar a sembrar, y lo que siembren no va a ser para el autoconsumo ni para un hacendado, porque esa tierra es de ellos. Entonces, lo que ellos van a hacer es vender esa mercadería en el fondo de esa tierra, o sea, esos productos de la tierra los van a vender, ¿ya? Entonces, tenemos y por lo tanto va a ser como un mini hacendado, ¿ya? Porque va a tener una proporción de tierra muchísimo menor, porque además se va a tomar esa tierra como de manera ilegal. Los hacendados por lo general son españoles que heredaron, que se les asignaron esas tierras después del periodo de la o sea, de la colonización, después de que llegaron a Chile, la conquista, son asignaciones como en gratitud por participar de la conquista de Chile, o bien son herencias, o bien son ellos quienes venden como a otros criollos. Entonces después vamos a tener a los labradores que van a ser más pequeños, van a tener tierras mucho más pequeñas,
de la cual también van a sacar recursos económicos y la van a vender. Y finalmente vamos a tener a los peones, que van a ser quizás lo más bajo de la escala social, porque van a ser campesinos que van a solo deambular, solo van a vender su fuerza de trabajo a cambio de comida y refugio por un tiempo dado. Ya, por lo tanto, van a vender su fuerza laboral al hacendado o a estos labradores, pero se van a quedar poco tiempo. ¿Ya? Creo que el año pasado les hablé de esto, o sea, van a estar, no sé, 5 meses, un año quizás, y después se van y desaparecen incluso para siempre. Y de estos peones es que nace lo que Gabriel Salazar llama el guacho chileno, que son hijos de peones que nunca más vuelven a ver a sus padres, porque recuerden que son estas personas como que andan de un lugar a otro vendiendo su fuerza laboral, y que en estos momentos en que se quedan en la hacienda, por ejemplo, tienen un amorío con alguien, o ni siquiera un amorío, sino que simplemente abusan sexualmente de la hija de algún inquilino la dejan embarazada y después se van. ¿Ya? Entonces, esta idea y para Gabriel Salazar, nosotros hoy día, especialmente todos los de la zona central, somos prácticamente todos hijos como del guacho chileno. Entonces esas son como las categorías en el fondo que hay o la escala social que se presenta o las formas de ser campesino en Chile durante la colonia. Repito, está el inquilino, el labrador y el peón. ¿Se entiende o no la diferencia? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Ya. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque ya nos dio la hora, así que vamos, o sea, como que solo introduje como el cómo ser campesino. Mañana vamos a pasar a ver el cómo se deja de ser campesino y se pasa a ser una persona de la ciudad, por así decirlo. Ya esa proletarización, en el fondo es un carácter de alguien que vive en la ciudad. Entonces vamos a ver cómo se da ese tránsito, ¿ya? Como ese cambio también de identidad entre el campesino y un habitante de la urbe. Eso, chiquillos, o sea, chiquillas, porque hay puras mujeres.